filosofía, estudiamos que la filosofía se dividía en tres grandes ramas. Uno que es el ser, la segunda rama que es el saber y la tercera rama que es el hacer. Y dentro de las disciplinas que responden a qué es el saber, pues aparte de la nociología, epistemología, también nos sirve la lógica. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este momento. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta, jóvenes, por favor, no se queden callados. Muchos de los que se quedan callados son los que se han sacado notas muy bajas. Entonces, por favor, pregunten. A mí me gusta que pregunten. Muy bien. Pasemos a la definición de lógica. Se llama lógica a la disciplina encargada de estudiar las leyes y formas del pensamiento. Repito, la disciplina es la disciplina que se encarga de estudiar las leyes y las formas del pensamiento. También la lógica se encarga del estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno, o si ustedes quieren, el razonamiento correcto, del razonamiento malo o incorrecto. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Que si la lógica es la encargada de estudiar las leyes y formas del pensamiento, ¿ya? También estudia los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno o correcto del razonamiento malo o incorrecto. Eso lo vamos a ver nosotros en el transcurso de las lecciones. Bueno, esta rama de la filosofía construye normas para la investigación científica y suministra un criterio de verdad. Quiere decir que es muy importante para el conocimiento. Por lo tanto, enseña a razonar correctamente y a buscar la verdad con orden, con facilidad y sin error. Además, estudia la estructura del pensamiento con el objetivo de descubrir las leyes o principios que se requieren para la validez del mismo. Bien, esta es la teoría, esto es lo que nos dice Coppi y Cohen de lo que es la lógica. Pero quiero adelantarles que nosotros vamos a tener mucha práctica para que se vayan dando cuenta de cómo aplicar la lógica a todo esto que es la teoría. ¿De acuerdo? Por eso necesito que estén muy atentos, que vayan a la par mía, por favor. Que vayan a la par mía, no se queden ustedes atrás. Ay, yo voy a estudiar un día antes del examen. Les va a ir mal. Les va a ir mal. Y recuérdense que ahora son 40 puntos. 40 puntos que están ustedes poniendo en juego. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, tal vez no hay preguntas porque pareciera fácil y sí lo es, ¿verdad? Pero ahorita yo entiendo que ustedes están un poco confundidos. ¿Cómo es eso que leyes y formas del pensar, que estudia las estructuras del pensamiento? ¿Y qué hacemos, verdad? Pero
Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, el término lógica, aquí ya van ustedes a participar un poquito más. Se utiliza en circunstancias tan variadas que muchas veces se alejan de la esencia de esta última. Veamos estos ejemplos. Está nublado, por lógica va a llover. ¿No? Andrea es muy inteligente, por lógica ganará todos los cursos. Vean ustedes que aquí está el término lógica, está mal utilizado, está incorrecto. ¿Ya? Pues se refiere a un conocimiento obtenido gracias al sentido común o por experiencia. Entonces, y hay muchas situaciones o muchos aspectos que nosotros los conocemos por sentido común. Por ejemplo, un niño por lógica tiene que crecer, pero es que eso es un conocimiento que ahí no entra la lógica, ese es puro sentido común. Y les voy a poner a ustedes un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Voy por la calle, ¿ya? Cuando veo que hay una cáscara de banano a media banqueta, ¿ya? ¿Cuál será el sentido común? ¿O será lógica la que empleo ahí? El sentido común de pasar a un lado, no pararme encima de la cáscara, digo yo. Sí, muy bien. Sí. La lógica, digo yo, porque sabemos por lógica que si nos paramos en una cáscara de banano nos vamos a caer. No necesariamente, Jenny, no. Sería que la experiencia o el conocimiento que ya tenemos, porque pudo haber pasado que pasamos por ahí, nos resbalamos y decimos, lo volvemos a ver, ya no pasemos por ahí porque me voy a caer. Pero también el sentido común me indica que la cáscara de banano no surgió así, pues. Alguien le tiró, ¿sí o no? Sí. No nació de la banqueta, ¿ya? Sino alguna persona la tiró. A propósito o no, pero la tiró. Y eso es puro sentido común. Como sentido común es pasar al lado de la cáscara para no resbalarme. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que ahí, por lógica, alguien la tiró, no, está mal utilizado. Es el sentido común. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de no utilizar la lógica en lugar de lo que estamos utilizando es el sentido común. Sí, Anthony. Buenas noches, licenciada. ¿Lógica y sentido común son sinónimos o antónimos? No. Mire, el sentido común es el que usted emplea cuando actúa porque ya tiene un conocimiento anterior. Ejemplo, va a llover, por lógica voy a llevar sombría. No, eso es un sentido común. Si usted ve que está empezando a llover, el sentido común a usted le indica que debe llevar un paraguas o una sombría. Pero ya vamos a ver lo que es lógica para que le quede más claro que no son ni sinónimos ni nada de por el estilo. ¿Sí? Bien, seguimos. Bueno. Perdón, aquí estamos. En los ejemplos anteriores, la palabra lógica está mal empleada, pues se refiere a un conocimiento obtenido gracias al sentido común o por la experiencia. Los datos aportados en las frases anteriores no ofrecen
información suficiente para conclusiones de las mismas. Pero ahora veamos este ejemplo. Bien. Todos los perros son cuadrúpedos. Bruno es un perro. Entonces, de esta información que me dan los primeros datos, yo puedo obtener una conclusión. Entonces, o por lo tanto, si ustedes quieren, Bruno es cuadrúpedo. Y este razonamiento sí es lógico, porque la conclusión se desprende o se infiere de la información emitida antes. O lo que ustedes saben, lo han oído muchas veces, se llaman premisas, las premisas. Entonces, la lógica no se encarga de que una afirmación sea cierta o no lo sea en la práctica. A la lógica solo le interesa el aspecto formal. Formal viene de forma, ¿ya? Del pensamiento, su coherencia y su validez. Que sea válido y que sea coherente. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver. Sí, Nínive. O sea que el razonamiento lógico sería como un sistemático, digámoslo así, y el sentido común sería como la intuición o algo así. Sí. Muchísimas gracias, licenciada. Tal vez no tanto la intuición, sino que usted por experiencia adquiere conocimientos. ¿Ya? Entonces, usted ha adquirido el conocimiento porque un día se quemó con una plancha. ¿Sí? Entonces, Nínive, usted ve una plancha que está conectada. Entonces, usted dice, por lógica, yo no voy a poner otra vez la mano. Ahí está mal empleado, porque ahí su experiencia hace que usted tenga ese sentido común. ¿Sí? Pero con el razonamiento, como el que estamos viendo, usted se va a dar cuenta de que ahí sí la conclusión se desprende de la información dada antes. Por ejemplo, todos los seres humanos son racionales. Todos los seres humanos son racionales. Federico es un ser humano. ¿Qué puedo inferir? Si Federico es humano, quiere decir que entonces todos los seres humanos son racionales. Y que no, Federico es un ser racional. Sí, Ana Karenina, porque yo le dije, lo primero es que todos los seres humanos son racionales. Federico es un ser humano, entonces lo que dijo Laura es que Federico es racional. Yo puedo inferir esa conclusión porque estoy recibiendo información anterior. Por eso puedo sacar esa información, esa conclusión. Entonces, ahí sí utilizo la lógica. Antes de Ana Karenina, mañana es el examen, ¿no? Ok, gracias, licenciada. ¿A qué hora? A las 6. A las 8. ¿Oye? Bien. Ver, muchas gracias. Carol y luego Fabián. Buenas noches, licenciada, con una pregunta. El sentido común va de la mano con el empirismo, ¿verdad? Con la práctica, con la experiencia que hemos tenido. No confunda una cosa con otra. Es cierto, la experiencia, el empirismo, pero el sentido común, que es lo que a nosotros nos sirve cotidianamente. ¿Ya?
me levanté tarde por lógica, va a decir, voy a llegar tarde. No, si yo me levanto tarde, el sentido común me indica, pues, que voy a llegar tarde a mi trabajo. ¿Sí? La lógica, por eso les digo, vean este ejemplo, ¿ya? En donde de las premisas son las que me están dando información para que yo infiera la conclusión. ¿Estamos bien? Sí, licenciada, sí, gracias. Fabián. Licenciada, de cierta manera, cuando uno tal vez no ha estudiado perfectamente una clase, ¿verdad? Así como ahorita la lógica, ¿cómo es que nosotros como seres humanos a veces no sabemos los términos? Porque si, como usted está indicando, de que uno a veces dice, digamos, pasa esto, por lógica me va a pasar eso, pero uno lo confunde y como usted dice, es el sentido común, pero uno oye o lo confunde como lógica, digamos, dice, lógicamente me va a decir esto, lógicamente me va a pasar esto porque pasa esto, pero sí, de cierta manera, uno confunde la lógica con el sentido común, ¿verdad? Exacto, así es. Gracias, Pero licenciada. a mí lo que no me interesa ahorita es el sentido común, a mí me interesa que ustedes entiendan un razonamiento lógico, en donde hay unas premisas y de esas premisas voy a inferir la conclusión. ¿Sí? Bien, Brenda. Perdone, licenciada, fíjese que hay unos compañeros que están pidiendo acceso. Solo una persona, Brenda. Va, gracias, licenciada. Perfecto. Bueno, seguimos, pues. ¿Ya? Entonces, bueno, perdón, estamos acá. Este razonamiento es lógico porque la conclusión se desprende de la información emitida antes. ¿Ya? Repito, la lógica no se encarga que una afirmación sea cierta en la práctica. ¿Ya? A esta disciplina solo le interesa el aspecto formal, por eso se llama lógica formal, ¿no? Del pensamiento, su coherencia y su validez. ¿Ya? Por lo mismo, esta es una de las deficiencias que se le advierten a la lógica formal, ¿verdad? Porque solo trabaja con ideas abstractas y no se preocupa por verificar su validez en la práctica. Y vamos a ver este ejemplo. ¿No? Todos los cavernícolas son extraterrestres. Pedro Picapiedra es un cavernícola. Por lo tanto, Pedro Picapiedra es extraterrestre. Fíjense que este planteamiento lógicamente es válido. Aunque no exista ni Pedro Picapiedra ni se haya podido demostrar la existencia de los extraterrestres. Entonces, pero el razonamiento en sí es válido. Está bien planteado, por decirlo así. Bien. Si quieren, pasemos a la otra diapositiva y cualquier duda me la ponen. No, perdón. Entonces, no sé si tienen... Esto lo vamos a seguir y lo vamos a seguir trabajando. No crean ustedes que aquí nos vamos a quedar. No, esto... Hay un capítulo de razonamiento, pues el capítulo, la lección número 7, vamos a ver el razonamiento. La lección 8 y la lección 9 es el silogismo, que no es más que un razonamiento. Así que por esto ahorita solo entiendan, ¿ya?, que cómo se plantean pues los razonamientos. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, antes de pasar a los principios lógicos supremos. Sí, Astrid.
Licenciada, se podría decir entonces que la lógica es, digamos, a una conclusión que llegamos a través de un análisis. A través de información que nos proporcionan las premisas. Recuerden que, miren, les voy a explicar. Cuando un abogado, ahorita la atiendo yo, cuando un abogado está defendiendo a su cliente, entonces va a presentar una cantidad de pruebas, ¿ya? Y todas esas pruebas le van a servir a él para sacar una conclusión. Y la conclusión, por ejemplo, si al cliente se le está culpando de haber matado a una persona y el abogado presenta todas las pruebas que él, dónde estaba en ese momento, cuál era la relación con la persona que falleció, por ejemplo, que la persona que falleció era muy violenta y tenía una cantidad de características poco agradables, y que esta persona, de acuerdo con la balística, había determinado que era una persona, que quien disparó era una persona diestra, es decir, que solo maneja la derecha, y entonces y la persona acusada es zurda, ¿ya? Todas esas pruebas van a servir de premisas para que el abogado infiera que su cliente no pudo haber disparado porque él es una persona zurda. Además, se encontraba, según testigos, en un departamento en el momento del asesinato, o él se encontraba en otro lugar, según testigos que ha presentado. Pero ¿de dónde sacó él la conclusión? De toda la información que le dio, que presentó antes con el juez. Luego vendrá el Ministerio Público, y presentará las pruebas para que su conclusión sea que es culpable. Es el juez el que va a decidir, de acuerdo con ambas informaciones, si la persona es inocente o es culpable. Lo que les quiero decir es esto. El juez no puede decir es inocente, es culpable, sin una base. Tiene que tener una base y que está, o una información, mejor dicho, fundamentada, y esa información está en las premisas. ¿Cuántas veces se han perdido casos de personas que realmente sí han tenido algo que ver, ¿verdad?, en algún acto delictivo, porque el Ministerio Público no presenta las pruebas necesarias para que sea declarado culpable? Pues eso es la lógica. Y lo que les estoy diciendo es cómo la van a aplicar en lógica jurídica. ¿Sí? Bien. Yo creo que Jenny quería levantar la mano, o levantó la mano, perdón. Gracias, licenciada, me quitó la duda. ¿Sí? Sí. Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, seguimos. Como les digo, ahorita ustedes están un poquito asustados, pero esto es lo más bonito. Esto es bonito, y ya vamos a hacer ejercicios, porque eso es lo más importante. Bien. Entremos a ver los principios lógicos supremos. Se entiende por principios lógicos supremos a conocimientos tan evidentes que no puede discutirse y que tampoco necesita ser demostrados.
Por medio de ellos se fundamenta toda la actividad lógica, aunque son extraídos de la realidad concreta. ¿Ya? Por lo tanto, son elementos ontológicos. Recuérdense que la ontología es una de las disciplinas que estudia al ser, a la realidad, ¿ya? A la naturaleza, etc. Por lo tanto, todos los razonamientos están fundados en estos principios lógicos, por lo que se les considera verdaderas leyes del pensamiento. Bueno, veamos, vamos a pasar. Y el primer principio es el principio de identidad. Aquí quiero participación, pues, ¿ya? En el mundo no existen dos cosas perfectamente iguales. Todo lo que existe solo puede ser idéntico a sí mismo. Permítanme, ¿ya? Se dice lo mismo del mundo de las ideas. No existen dos conceptos iguales. Y todo cuanto existe es único y diferente a los demás. Y usted me dirá, ¿y los gemelos idénticos son iguales? ¿Qué creen ustedes? Cambian en algunos aspectos, licenciada. Pongamos, las huellas dactilares son únicas de cada ser humano. Ajá. Entonces ya no son iguales. No, licenciada. Viviana, Zulma y después Ana. Y eso le iba a decir que, digamos, tal vez físicamente más de algún rasgo va a ser diferente y aparte, pues también la forma de ser de cada uno, ¿verdad? Siempre va a cambiar. Zulma. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Sí, pues mi opinión es casi similar porque pueden tener, físicamente se pueden parecer, por la identidad de cada uno puede ser diferente, ¿verdad? Con sus rasgos, con su comportamiento y sus actitudes, licenciada. Muy bien. Celeste y después Nínive. Mi punto de vista es que tal vez sea o sea, por ejemplo, son muy similares también en lo físico, pero tal vez en la forma de pensar, sus ideas sean muy diferentes. Yo conozco a unos gemelos, díganle que son muy idénticas, pero tienen tienen una gran diferencia de pensar, muchas opiniones muy diferentes, les gustan los colores diferentes y todo, ¿verdad? Entonces ese es mi punto. Gracias, Celeste. Sí. Nínive. Pues para mí los gemelos pues, son parecidos, digámoslo así, pero no son idénticos. Podrían tener la misma fecha de nacimiento, pero siento que lo caracteriza como individuo único es la forma en que se expresan o su forma de ser. Así es. Celeste. Jenny. Yo conozco a un par de mellizos y a un par de gemelos. Los mellizos son idénticamente por lado físico, pero en actuar y sí, al pensar, son totalmente diferentes. Los conozco, a estos mellizos los conozco de niños. Y hay unos gemelos que sí conozco, ya tienen mi edad. Ellos tienen muchas similitudes. Físicamente no son iguales, pero en el actuar como que estuvieran conectados, licenciado. A veces ellos sí me dejan así como que, que sí, tienen muchas cosas al momento de hacer algo. Sí, yo te dije, y él se le cae, no, sí, yo también, pero yo no te dije, yo lo pensé.
Sí, pues, sí. Quizás sí, como que te vean una conexión, pero sí, o sea, en sí es diferente un mellizo a un gemelo. Sí. Leslie y luego Ana, y después ya seguimos, por favor. Leslie. Por ejemplo, también la esencia, porque, por ejemplo, yo tengo tíos que son gemelos, pero uno nació un día y el otro hasta el otro día. Entonces son totalmente diferentes porque uno es más serio, el otro es más le gusta llevarse más con las personas. Y pues obviamente cuando los vemos son totalmente distintos, no se parecen en nada, como que fueran dos personas totalmente diferentes, pero ellos sí se identifican como gemelos. Y es un poco curioso porque donde son mis papás les dicen cuaches. Entonces es bastante curioso esa parte de los gemelos también. Sí, yo quiero aclarar algo, por ejemplo, y lo dijo Jenny, los mellizos son exactamente iguales en lo físico, ¿ya? Pero aún así, uno dice, no son iguales, ¿ya? Más de algo es diferente. Si yo les pongo el ejemplo, Luis y Rolando son mellizos. ¿A quién se parece Luis? A Rolando. ¿A quién? ¿A quién se parece a Luis? A nadie. Entonces, puede ser a su mamá o su papá. No. Luis se parece a él mismo. A él mismo. Luis se parece a él mismo. ¿Ya? Y esto es lo que nos indica este principio. Que dice, se dicen lo mismo, bueno, ya. Las cosas tienen algo que las identifica y además las diferencia del resto. Por lo tanto, este principio de identidad se expresa con la fórmula A es igual a A. ¿Ya? A es igual a sí misma. Por eso yo les decía, ¿a quién se parece Luis? A sí mismo. Y aunque parezca algo obvio, sirve para fines lógicos. Y a veces no tan obvio, porque dice a su mamá, a su papá. No. Un objeto, un ser, solamente es idéntico solo a sí mismo. Solo a sí mismo. ¿Sí? Bueno, seguimos con este principio. Este principio indica que cuando un juicio afirma que A es igual a A, este juicio es necesariamente verdadero. Podemos cambiar A por cualquier objeto. Por ejemplo, si yo a la primera A le pongo manzana, ¿cómo podría ser el juicio? Igual a la manzana. Sí. Sí. La primera A es una manzana, ¿qué digo? Es una manzana. ¿Qué es una fruta? ¿Fruta? No, joven. Manzana igual a A. Es una manzana. Igual a A. Una manzana es igual a una manzana. A una manzana, porque es A. Ajá. Es igual a una manzana. Fruta ya sería otro término. Lo mismo que Luis es igual a Luis. Rolando es igual a Rolando. ¿Ya? Jenny es igual a quién? A Jenny. Solamente. Y a ese se le llama principio de identidad. ¿Sí? En la práctica, cada A se sustituye. La primera por un concepto dado y la segunda por los rasgos que definen a dicho concepto. Veamos esto. Estudiante es igual a estudiante. Pero yo también puedo decir estudiante igual
persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. ¿Cómo se le llama a la persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza? Estudiante. 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 Es como la definición, ¿verdad?, de dicho concepto. ¿Sí? Igual podemos, entonces aquí tenemos estudiante igual persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. No podría ser de otra manera. Y veamos esto, ¿no? Como puede verse, ambas representaciones de A son idénticas, de manera que pueden intercambiarse. ¿Ya? Por eso la fórmula A igual a A indica que dos conceptos pueden ser idénticos cuando sus características lo son. Repito, la fórmula A igual a A indica que dos conceptos pueden ser idénticos cuando sus características lo son. Por lo mismo, tenemos dos conceptos que, aunque expresados de forma diferente, nos remiten a la misma realidad. Como en el caso este, ¿verdad? Estudiante aquí es expresado de forma diferente, pero es lo mismo que estudiante. Y yo podría intercambiarlo. La primera A podría ser persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza igual a quién. Estudiante. Estudiante. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Este principio, el principio de identidad, es la base de todo desarrollo lógico. Toda realidad solo puede ser idéntica a sí misma en el momento en que se la piensa. ¿Sí? Bueno, ya vamos a tener, Ana, cuénteme. Gracias, licenciada. Entonces, perdone, entonces podemos suponer que, digamos, nace una persona y esta persona obviamente es un bebé, pero aún ahí, o sea, según mi lógica, aún él no ha desarrollado una identidad total. Me da curiosidad el hecho de que una persona a qué edad tenga desarrollada la identidad, porque yo sé que en algunos términos, por ejemplo, la identidad a veces la da el padre, la da la madre, y uno va siguiendo eso, pero me da un poquito de curiosidad. No. Vamos por otro lado, Ana. ¿Ya? Sea principio de identidad. Un bebé igual a que un bebé, pongámosle un nombre. Un bebé, Roberto, lo vamos a llamar este bebé Roberto. ¿A quién es idéntico Roberto? A Roberto. A Roberto. A sí mismo. Sí, exacto. A Roberto. ¿Sí? No pensemos en que la identidad da la mamá. Todo es igual a sí mismo. No puede ni siquiera con la licenciada, ni siquiera al hermano, al mellizo, al gemelo, no, solo a sí mismo. ¿Ya? Ana Baltasar es idéntica a Ana Baltasar. Ana Baltasar. Así es. ¿Ya? Pero hay otra Ana Baltasar y vive allá en América del Sur, pero será otra Ana Salazar. Usted es idéntica a sí misma, así como Jessica es idéntica a Jessica. Ese es el principio de identidad. ¿Ya? ¿Me quedó claro? Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada. Bueno. Ahora tenemos el principio de no contradicción y de tercero excluido. El principio de no contradicción es derivado del anterior y señala que algo no puede ser
y no ser al mismo tiempo. Y se expresa con la fórmula A igual no, no A. Veamos. Un virus puede ser de la clase corona o no serlo. Yo tengo mi duda porque en el libro dice, señala que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Ya, estamos bien. Listo. Ejemplo, un virus puede ser de la clase corona o no serlo. No podría ser a la vez y no ser corona. Es decir, o es o no es, pero no, en el mismo momento no puede ser y no ser. ¿Ya? Ahora, veamos cómo se aplica al pensamiento. Si tenemos dos juicios, en uno de ellos se afirma algo, ¿ya? Y en el otro se niega lo mismo, uno de los dos necesariamente es verdadero y el otro es falso. Y antes de pasar al ejemplo, emitamos un juicio. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a decir, Rosa Marlene es alta. ¿Cuál sería el otro juicio que tendría que emitir? Un no. Que no es alta. Rosa Marlene no puede ser alta. No es alta. ¿Ya? En uno afirmamos y en el otro negamos. Uno de los dos tiene que ser verdadero. Y por supuesto el otro va a ser falso. ¿Ya? Entonces, veamos ahora sí el ejemplo para que vean ustedes cómo lo vamos a relacionar. Ejemplo. Los estudiantes de Derecho son universitarios. ¿Sí? Puede ser verdadero o puede ser falso. B. Aquí no es A porque aquí no es lo mismo. Los estudiantes de Derecho no son universitarios. Puede ser falso o puede ser verdadero. ¿Ya? Si A es verdadero, B necesariamente tiene que ser falso. Y si A es falso, B tiene que ser verdadero. Ahora veamos este otro ejemplo. Pedro es inocente. Puede ser verdadero o puede ser falso. Pedro no es inocente. Puede ser falso o puede ser verdadero. Pero aplico lo mismo. Si A es verdadero, B es falso. Y si A es falso, B es verdadero. Bien. Cuando se elabora una argumentación, es indispensable tomar en cuenta este principio, puesto que el argumento no debe afirmar y a la vez negar lo mismo. En derecho, y aquí viene lo importante, este principio es muy útil. Ninguna norma puede prohibir y a la vez permitir una acción. Bueno, aquí ya vienen las preguntas. Solo quiero ver, consultar. Aquí vienen las preguntas. ¿Ya? Escucho. Escucho. Sí, a ver. Sí, Anthony. Si un cura, no, es que tengo una duda.
Si un policía de día, si un policía de día hace su labor y de noche es ladrón, ¿podría decirse que es un ladrón vestido de policía o un policía vestido de ladrón? No. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Serapio es policía de día. Eso es lo que usted dice. ¿eh? Y el juicio B es, Serapio no es policía de día. Tendría que ser así. ¿Ya? No es cambiar tantos términos. Pues. Sí, Anthony. O sea que es o no es, ¿verdad, licenciada? Eso no es. Ajá. ¿Es delincuente o no es delincuente? Astrid, por favor. Licenciada, yo tengo una duda. Por ejemplo, en los ejemplos que usted nos puso, que dice los estudiantes de Derecho son universitarios, pues ahí sí puede entrar una respuesta lógica, pues porque la carrera solo la dan en la universidad. Pero en el segundo ejemplo, por ejemplo, cada quien podría tener una opinión diferente. No, por favor, Astrid, no lo veamos en el aspecto, pero estamos tratando de lógica formal. Aquí hay dos juicios, que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. ¿Ya? Entonces, el principio dice, los estudiantes de Derecho son universitarios. Podría ser verdadero o podría ser falso. La lógica a mí me dice, bueno, si es que si estudian en la universidad, por lo tanto, ¿ya? Eso es verdadero. ¿Ya? Los estudiantes de Derecho no son universitarios. Entonces sería B igual que B. Yo lo que estoy diciendo, aquí lo que yo quiero que miren ustedes es, si A es verdadero, B necesariamente tiene que ser falso. Y si B es verdad, es falso, el A tiene que ser verdadero. Y así también acá. ¿Ya? Es decir, no pueden ser ambos verdaderos ni ambos falsos a la vez. Uno de los dos tiene que ser verdadero y el otro tiene que ser falso. Eso es lo que estamos hablando de la lógica. Ahora veamos en el siguiente ejemplo. ¿Ya? Pedro es inocente. Puede ser verdadero o puede ser falso. Y B, Pedro no es inocente. Puede ser falso o puede ser verdadero. Y aquí es, si A es verdadero, B es falso. ¿Ya? Si B es verdadero, A es falso. ¿Ya? Sí, licenciada. Sí, sí, licenciada. Viviana. Gracias, licenciada. Perdone, lo que yo entiendo es, digamos, en un juicio, o tiene que haber un culpable y tiene que haber un inocente. Entonces, de esto se trata de identificar quién es la persona que está mintiendo, para tener, digamos, la argumentación de quién es la persona que está mintiendo en este caso. Es que aquí no se trata de mentir o no, es que estamos hablando de las formas del pensamiento. Ya, Viviana, aquí no se trata de que vamos a mentir o vamos a decir la verdad, eso es otra, ¿ya? Sino que si Pedro es inocente, ¿ya? Entonces, o puede ser que Pedro no sea inocente. Ese es el juicio de no contradicción, que no puede ser y no ser a la vez. No puede ser verdadero, inocente y no inocente. O es inocente o no es inocente. Esa es la fórmula. Ya. Gracias, licenciada. Zulma. Zulma.
Sí, licenciada, perdone. Sí, en este caso yo estaba verificando por acá y estaba leyendo un poquito sobre lo que usted decía para poder entender mejor qué es la no contradicción. Y esto es como decir, para que tal vez nos quede un poquito más claro, es como decir blanco o negro, no puede ser beige. Sí, pues. O es blanco o es negro. O es negro. Para poder simplificarlo y quizás en términos de objeto, como podemos decir como un árbol, no puede ser otra cosa que no sea un árbol, porque simplemente va a ser un árbol, o sea, la redundancia, ¿verdad? Esa es la lógica que usted quiere que Y nosotros ese es el principio de identidad. Y recuérdense que de este se deriva el principio de no contradicción. Correcto. ¿Sí? Eso era, licenciada, gracias. Gracias. Jenny, Jacqueline y Blendy. Licenciada, yo entiendo que, digamos, aquí está hablando de Juan, el juicio A sería Pedro es inocente, ¿verdad? Y B es no inocente. Entonces, a él lo pueden culpar por el delito de abuso y le impongan una pena de homicidio. Entonces, él es culpable de abuso, pero no es culpable de homicidio. Sí, sí, Jenny, pero mire, por favor, no se vayan ustedes a confundir a los demás, porque eso ya sería en un juicio ante tribunales. Ya, aquí solo estamos viendo el pensamiento. ¿Ya? Diciendo, pero Juan es culpable, Juan no es culpable. Son dos, si es culpable o no es culpable, pero no puede ser culpable y no culpable a la vez. Ese es el principio de no contradicción, que no puede ser las dos a la vez. O es culpable o no es culpable. Lo mismo aquí, o es inocente o no es inocente, pero no puede ser inocente y no inocente a la vez. Ese es el principio de no contradicción. ¿Ya, Jenny? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Ahora sí. Por favor. Perdón, Jacqueline y Giovanni. Buenas noches, licenciada. No sé si logré captar bien la idea, pero este principio se aplica en una misma situación, con los Sí. mismos elementos, por así decirlo, porque es lo que decía usted, los ejemplos que están dando los otros compañeros son como hablan en otras circunstancias. Sí. Por ejemplo, el del policía, que en el de día era policía y en la noche ladrón. Entonces ahí son diferentes circunstancias. Exacto. Entonces, este principio es aplicable en una misma situación. En una misma situación. Okay. Gracias, licenciada. Muy bien. Giovanni, por favor, ya última intervención para poder seguir. Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta, una pregunta. Si fuera alguna pregunta de un examen, ¿cómo usted la plantearía para que nosotros la pudiéramos responder? Vaya y usted hace sus ejercicios de libro, Giovanni. Y ahí está cómo se le puede preguntar. Giovanni. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos, pues. Ahora veamos el principio de tercero excluido. Y va a ver que tiene relación con el anterior. Este principio se puede resumir en lo siguiente. Entre el ser y el no ser, nos existe una tercera opción. Repito, entre el ser y no ser, no existe una tercera opción. Por lo tanto, la tercera opción está excluida. ¿Y cuál sería esa tercera opción? En el ejemplo anterior, ¿Juan es culpable o no lo es? Y no existe la posibilidad de que sea medio culpable y medio no culpable. No existe esa tercera opción. ¿Ya? Pareciera evidente, pero esto es un principio lógico supremo. Repito, este principio
Se resume en lo siguiente: entre el ser y el no ser no existe una tercera opción, es decir, una media. Es que es medio, fíjese, a mí me da risa cuando me dice, fíjese, licenciada, que medio leí. Le pregunto, ¿usted leyó la lección? Medio la leí, licenciada. O la leyó o no la leyó, pues. Porque eso de medio, podemos decir que no se puede dar. ¿Qué significa ese medio? Que solo empecé a hojear el libro. Eso no es leer. ¿Sí? Bueno, entonces, en derecho se suele aplicar este principio cuando existen dos juicios contradictorios entre sí. De acuerdo con el principio de no contradicción, no pueden ser ambos verdaderos a la vez. Y con el de tercero excluido, se enfatiza que ambos no pueden ser falsos a la vez. Bien, vamos con Jacqueline y luego con Carol. Perdón, se quedó levantada la mano. Gracias. Bien, Carol. Con una pregunta, licenciada. Sí. En este no existe un punto medio, ¿verdad? O no. Es o no es. Claro, ajá. Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces, para dar, yo quería adelantar un poquito más con ustedes, pero me encanta que pregunten, que ustedes no se queden con dudas, por favor, ¿no? Bien, yo quiero, por favor, que saquen su libro. Los lo hayan comprado, muchos no lo han comprado, entonces no sé ni cómo van a estudiar. Y entonces, en la página, ya les digo, 179, a la 182 están las actividades, ¿ya? Por favor, puede, a ver, Carol, ¿tiene usted su libro? Sí, licenciada. Por favor, ¿puede leer la primera pregunta de la página 179? Sí. Razonamiento lógico. Soy un buen trabajador, por lo tanto me van a dar un ascenso. B. Me he portado bien esta semana, por lo tanto tendré buena suerte. C. Si todo número visible entre 2 es par y puedo dividirlo entre 24, 24 es un número par. D. Están pasando muchas noticias a favor del presidente, por lo tanto este canal es oficialista. ¿Cuál es un razonamiento lógico de esos tres? ¿A, B, C o D? La C. Para mí La C. La C. Ajá, la C. ¿Ya? Repita esto, Carol, por favor, el C. C. Si todo número divisible entre 2 es par y puedo dividir 24 entre 2, entonces 24 es un número par. La conclusión se desprendió de la información anterior. Bien, pasemos con, no sé si Nínive tiene el libro. Sí, licenciada. Va, por favor, la número 2. 2. Principio lógico supremo que afirma la imposibilidad de la existencia de algo más que ser o no ser. A. Identidad. B. No contradicción. C. Tercero excluido. D. Razón suficiente. ¿Cuál será? La C. La B. Es la B, no contradicción. No contradicción. No contradicción. No contradicción. No contradicción entre ser y no ser. Ajá. Bien, pasemos. ¿Quién más tiene el libro? Yo, licenciada. Por favor, Jenny. Y luego Viviana. ¿Sí? La número 3 es el principio lógico supremo que señala: solo aquello que ha sido razonablemente demostrado
puede ser dado como cierto. A, identidad. B, no contradicción. C, tercero excluido. Y D, razón suficiente. Razón suficiente. La D, razón suficiente, suficiente. licenciada. Razón suficiente. Ah, es que no vimos el de razón suficiente, sí. Sí, Viviana. La 4, ¿verdad? Se dice que los conceptos son como los átomos del pensamiento porque A, cualquier idea o pensamiento se construye a partir de conceptos. B, el cerebro está formado por células y estas por átomos. C, los conceptos no pueden ser divididos. D, los conceptos tienen la misma estructura que los átomos. Es la A. Es la A. Ya. Mire, Celeste, la última, por favor, porque en 3 minutos les voy a explicar el de razón suficiente. Miren, jóvenes, los 3 primeros principios son aristotélicos, ¿hoy? Pero existe un cuarto que es el de razón suficiente. Sí, por favor, Celeste. Número 5. Concepto de mayor extensión. A. No, ahí ya no, Celeste, porque ahí no vamos a llegar hoy. Perdón. Ok, ya, no tenga pena. Bueno, pasemos ahora al principio de razón suficiente. Les repito, los primeros 3 principios son aristotélicos y este que fue dado por el filósofo alemán Wilhelm Leibniz de 1646 a 1716. Consiste en que nada existe porque sí, sin una razón o causa que lo determine. ¿Ya? Este principio se manifiesta en 2 planos filosóficos. En el lógico, en tanto que es un razonamiento, y en el nociológico, en tanto que se refiere a la verdad de una afirmación. En términos lógicos, que es el que nos interesa, ¿verdad? Se refiere a que una afirmación solo puede ser válida si se fundamenta en razones aceptadas como válidas con antelación. Y veamos, después vamos a ver ejemplos, ¿ya? Además, dice, solo puede ser válido si no contradice razonamientos válidos previamente establecidos. Y el resultado de una investigación será aceptado por la comunidad científica si ofrece como fundamentos teorías científicas previamente aceptadas como válidas. ¿Ya? Una afirmación es válida si se obtiene por medio de la demostración. Y en lógica, demostración significa conclusión a partir de datos aportados por las premisas. De lo contrario, la conclusión no puede ser considerada como válida. Bien, en términos sencillos, este principio indica que todo lo que se da en la realidad existe porque tiene una razón o causa que lo determina. ¿Ya? Y vamos a ver estos ejemplos. Todos los seres humanos son racionales. ¿Sí? Joe Biden es un ser humano. Él es el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, Joe Biden es racional. Este principio sí es válido, porque hay razones suficientes para establecer que Joe Biden es racional. Pero ahora veamos este ejemplo. Muchos diputados son corruptos. Amílcar Pop es diputado. Por lo tanto, Amílcar Pop es corrupto. ¿Por qué creen ustedes que es inválido este razonamiento? Porque no son todos, licenciado. No son todos. No son todos. Solo dice muchos, pero no dice todos. Exacto. Así es. ¿Ya? Y él puede estar entre los que no son, ¿verdad? Ahora, si es todos, ahí no hay para dónde.
que si él es diputado, tiene que ser corrupto porque están afirmándose que todos son diputados. Bien, entonces, hasta acá nosotros tenemos los 4 principios lógicos supremos, que son el de identidad, principio de no contradicción, principio de tercero excluido y principio de razón suficiente. Bien. Con eso pueden empezar ustedes ya a llenar sus actividades, por favor, con letra clara, con bolígrafo, pues es con lápiz. Si yo no miro, olvídense de una vez ser. Ya, entonces, por favor, porque les voy a ir pidiendo sus actividades. ¿De acuerdo? Para que no se me vayan a juntar y toda última vez si lo hacen mal hecho. Julieta y después Juanita. Buenas noches, licenciada. La primera unidad, ¿cuándo la va a pedir? Ya les voy a indicar, Julieta, hoy. Yo les voy a indicar cuándo. Juanita. Juanita. Juanita, César, por favor. Sí, licenciada, disculpe, solo podría repetir los 4 principios lógicos, disculpe. Sí, principio de identidad, principio de no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Esas están en su libro, César. ¿Usted ya tiene el libro o todavía no? Sí, licenciada, es que entré algo tarde a la clase, perdón. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, les deseo muy feliz noche. Nos vemos el próximo viernes. Empezamos con el concepto. Hoy, por favor. Buenas noches, licenciada. Deseo muy feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche, Liz. Feliz noche. Gracias, Liz. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Liz. Licenciada, buenas noches, gusto saludarle. Igualmente, Maynor, les recuerdo. Disculpe. Sí. Disculpe una pregunta, licenciada. ¿El examen extemporáneo cuándo dijo que iba a ser? Maynor, dije que era mañana, martes, a las 8 de la noche. Ok, licenciada. Como dijeron que nos iban a mandar,